¿verdad? Quiere restaurar nuestro espíritu, quiere restaurar nuestra alma, quiere restaurar nuestro cuerpo. Y Dios quiere que nos encontremos bien en todas las áreas de nuestras vidas. Y una sana alma, o más bien una alma que está sana, va a entender lo que le voy a hablar el día de hoy. El Señor me inquietó mucho y me traía este mensaje para mi iglesia y principalmente para mi vida, porque pasamos luchas, pasamos situaciones difíciles, pero hoy yo quiero que entiendas, así como le puse al mensaje, la corrección de Dios es bendición. Y tal vez como le puse, es el mensaje menos deseado, pero tú y yo tenemos que entender que la corrección de Dios es bendición. Y quiero que le digas a la persona que está a tu lado, dile, la corrección de Dios es bendición. ¿Verdad? La corrección. Tú y yo tenemos que tenerlo bien claro. Así que vamos a orar para que Dios prepare sus corazones, sea en esa tierra fértil, y que me permita no hablar a mí de mis emociones, ni de mis sentimientos, ni de cómo yo me siento, sino de lo que dice su palabra y de lo que quiere hablarnos, tanto a nuestros amigos que nos acompañan como a la iglesia. Porque tenemos que conocer quién es Dios. Y su palabra dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así que vamos a orar. Señor, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de estar hoy aquí en este lugar. Te pedimos, Señor Jesús, que tú prepares nuestro corazón, que podamos ser esa tierra fértil a lo que tú vas a hacer, a lo que tú nos vas a hablar. Te pido, Señor, que pase, Señor, tu espíritu por mis labios y no permitas que salga ninguna palabra corrompida, sino esa palabra que es edificante, esa palabra que transforma, esa palabra que cambia, esa palabra que necesitamos, Señor. Si hay algo que hemos venido a este lugar es a buscarte a ti, escuchar tus palabras, Señor, y queremos escucharte a ti, no al hombre. Así que te pido, Señor, que nos permita recibir tu palabra y que me des la sabiduría y la guianza para poder transmitir este mensaje a tu pueblo, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Entonces, les digo, hoy vamos a hablar de esto, de la corrección. ¿Cuántos de los papás corrigen a sus hijos porque los aman? Levanta la mano que corrija a su hijo porque lo ama. Amén. ¿Y cuántos de nosotros somos hijos de Dios? Pues si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que esperar que Dios nos corrija. Pero antes de eso, vamos a entender que hay algo que nosotros llamamos procesos. Y en los procesos Dios nos corrige, Dios trabaja con nosotros. Pero hay otras cosas que no son procesos, son las consecuencias de nuestra desobediencia, son la consecuencia de nuestro pecado. Pero en medio de todo eso Dios se puede glorificar, Dios puede transformar tu vida, Dios puede hacerte volver ahí. Y tú y yo tenemos que entender eso. Y les decía, Dios obra en nosotros. Esta semana les mandé ahí algunos devocionales y tenía que ver con esto, con la corrección que Dios hace, cómo Dios, o los procesos por los cuales Dios nos pasa. Y ahí en lo que leíamos esta semana venían algunos ejemplos y nos da un ejemplo como el carbón tiene que ser procesado y cuando es procesado se convierte en un diamante. Las uvas tienen que ser procesadas, tienen que ser machacadas, tienen que ser aplastadas para poder dar un buen vino. Las aceitunas tienen que igual ser machacadas, tienen que ser procesadas para dar un buen aceite. Y de la misma manera las plantas, los árboles, antes de ser lo que son una semilla y tienen que ser enterradas. No ven el sol por mucho tiempo, pero en ese proceso están formándose, están creciendo y al último llegan a ser un árbol fructuoso. Y creo que tú y yo tenemos que entender eso, que hay situaciones por las que estamos pasando, hay situaciones por las que vamos a pasar, pero en todo eso Dios se va a glorificar. Y hoy quiero que la iglesia escuche lo que le tengo que decir.
hace 1 mes y medio o 2 meses el Señor me hablaba. Hay gente que lamentablemente piensa que Dios no habla, pero Dios sigue hablando. Dios sigue hablándonos a través principalmente de su palabra. Dios nos habla a través de sueños, a través de visiones. Dios habla a nuestro corazón, a nuestra mente. Y Dios me traía una palabra y yo le decía, Señor, permíteme preparar la iglesia para soltar esa palabra. Ellos me decían, quiero que les digas que los voy a procesar. Dile a la iglesia que ocupo procesarla. Y cuando el Señor dice ocupo procesar a la iglesia, pues no nomás le está hablando a usted, me está hablando a mí, porque yo soy parte de la iglesia. Y hay algunos que ya están en ese proceso. Y hoy quiero recordarte de parte de Dios que en el medio del proceso no te quejes, no reniegues, solamente alaba y glorifica a Dios. Dios está ahí. Dios sabe lo que está haciendo, te está mejorando, te está limpiando, está quitando todas esas asperezas que hay en tu vida. No vuelvas atrás. Y si hay algo en lo que me he comprometido desde ese tiempo hasta ahorita es estar orando por ustedes. Estar pidiéndole a Dios que tenga misericordia de nosotros y que nos fortalezca para poder sobrellevar la prueba, para poder sobrellevar lo que vamos a pasar. Porque Dios nos va a sacar mejor de lo que estábamos. Y Dios está buscando un arrepentimiento de la iglesia, Dios está buscando un arrepentimiento de su pueblo. Porque muchos decimos amar a Dios, pero nuestras acciones y nuestras decisiones demuestran que no es cierto. Muchos tenemos a Dios como el 911. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente le llamo a Dios cuando lo necesito. Pero no estoy hambriento por Dios, no estoy buscando a Dios. Pero Dios hoy va a cambiar eso en nuestras vidas. Hoy Dios nos va a hacer volver a Él. En medio del fuego, de la prueba que el Señor te pase, no reniegues. Honra y glorifica a Dios, porque quiere decir que Dios todavía tiene algo para tu vida. Preocúpate cuando el Señor te deseche. Preocúpate cuando el Espíritu de Dios habla de ti y no te des cuenta. Pero mientras el Señor te esté inquietando, mientras el Señor todavía te haga sentir mal cuando pecas, eso es algo hermoso, porque quiere decir que Dios todavía está obrando en nuestras vidas. Y la palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 16, versículo 2 al 3. En la Reina Valera nos lo dice así: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Ese es el problema con nosotros, que es que yo estoy bien. Y se diga todos, ya por automáticamente cuando alguien le pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo decimos? Bien. Aunque por dentro se esté muriendo, aunque no busque de Dios, aunque sus prioridades son otras, usted dice, yo estoy bien, mi corazón está bien con Dios, Dios conoce mi corazón. Esas son nuestras frases. La frase así como un alcohólico, un drogadicto que dice, yo estoy bien, yo controlo la sustancia, ella no me controla. Así estamos. Y yo digo, es que mi corazón está bien. Y se nos olvida que dice la palabra que engañoso es el corazón. No nos podemos guiar por lo que dice nuestro corazón, nos debemos guiar por lo que dice su palabra. Y dice su palabra, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Hermano, hermana, amigo que está aquí, cuando alguien le dé una palabra de parte de Dios y le exhorte y le regañe, no se sienta mal, órelo. Dígale, Dios, ¿me estás hablando o no? Porque yo sé, a nadie nos gusta. A mí también me han dado palabras donde me regañan, me llaman la atención y no me gusta eso. Pero el problema no es mi hermano. Mi lucha no es contra mi hermano. Yo tengo que orar, confesarlo delante de Dios y decirle, Dios, ¿qué quieres hablar? En esta versión Dios habla hoy, nos lo dice así: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todo tenemos que planearlo, hermanos de Dios. Dios está bien como estoy viviendo. Dios está bien como estoy llevando mi vida. Dios está bien como estoy educando a mis hijos. Dios está bien como estoy administrando mi tiempo, mi economía, mi familia.
No se compare con alguien más, porque a veces digo, yo pues no soy tan mal como hay de aquel. Nomás vengo a veces al culto, yo mínimo vengo dos. Y no debe ser así. Tenemos que dejar que Dios nos limpie, que Dios nos cambie. ¿Sabes? Se me hace interesante este versículo porque lo he leído de muchas formas y muchas de las veces que leemos aquí Juan 14, 12, siempre nos habla de que vamos a hacer cosas mayores que Jesucristo y nos lleva de emoción y decimos, sí, vamos a hacer cosas más grandes que las que hizo Jesús. Jesús resucitó muertos, también nosotros vamos a resucitar muertos. Jesús salvó enfermos, también nosotros vamos a sanar enfermos. Pero la palabra dice, de cierto os digo, el que en mí cree. ¿Cuántos creen en Jesús? Fíjense, de labio lo estamos diciendo, pero su palabra dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Es fácil que nosotros digamos, yo creo en Jesús y soy cristiano y me pongo la camiseta de cristiano. Pero la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios no dice que porque tengo una calcomanía en mi carro. La palabra de Dios no dice porque en mi Facebook ahí ponga versículos de la Biblia o en mis estados de WhatsApp. No. Dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Jesús no solamente sanaba enfermos, Jesús no solamente resucitaba muertos, Jesús también amaba, Jesús también perdonaba. Jesús predicaba la palabra y el evangelio. Esas son las obras que tú y yo debemos hacer. No solamente pensar en lo sobrenatural, sino en lo natural que debemos caminar. Porque como les digo, es fácil nosotros confesar y decir somos cristianos. Pero la palabra de Dios nos muestra que son sus obras las que muestran que realmente Cristo está en nosotros. Por eso Jesucristo dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo sabemos que un árbol es de limón? Porque da limones. ¿Cómo sabemos que un árbol es de naranja? Porque da naranjas. ¿Cómo sabemos que alguien es cristiano? Porque hace las obras que Jesús hizo. Por esa simple y sencilla razón. Pero siéntense bien, apenas vamos empezando, hermanos. No estoy hablando para regañarnos, hacernos sentir mal, sino que de verdad, hermano, está orando, pidiéndole al Señor que nos hable a nuestro corazón, que nos cambie. Que al terminar la predicación pasemos aquí arrepentidos y vueltos a Dios. Porque Dios es un pueblo así que se humilla ante Él. Que piensa estar bien, pero el Señor dice, no solamente de labios me alaban y me adoran. Y en Hebreos capítulo 12, el Señor nos habla de la corrección, y aquí es donde quiero enfocarme un poco más. Y dice, habéis olvidado la exhortación que como a hijo se os dirigí diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿La disciplina de quién? Del Señor. ¿Quién nos disciplina? Dios. ¿Quién nos corrige? Dios. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Mira, Dios puede reprenderte. Dios puede decirte, hijo, eso que tú estás haciendo está mal. ¿Y qué dice la palabra? No desmayes. No te sientas mal. No voltees atrás y digas, no, es que ahí no me quieren, solamente me regañan. No. El Señor te está hablando porque te ama y quiere que cambies y seas transformado. Dice, porque el Señor al que ama disciplina. Y nosotros cantamos y decimos, somos amados por Dios. Y nos gusta y nos disfruta. Y disfrutamos sentir sus abrazos, su presencia, las caricias del Espíritu Santo en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Pero también dice la palabra que el Señor al que ama disciplina y azota. Fíjense, no nada más disciplina, sino dice y azota a todo aquel que recibe tu hijo. Y nuestros amigos que nos acompañan no se asusten, al contrario, qué hermoso que están aprendiendo esto desde este principio.
Porque a muchos de nosotros nos predicaron un Jesucristo que solamente ama, un Jesucristo que es alcahuete, un Jesucristo que nos deja pecar y vivir la vida como queramos y no hay consecuencia, porque Él ya pagó toda la cruz del Calvario. Pero la palabra de Dios nos dice que ese no es el Evangelio. El Evangelio es uno que nos transforma, el Evangelio es el que nos cambia, el Evangelio es el que nos hace nuevas criaturas. El Evangelio es el que nos ayuda a decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual mi amor se entregó a sí mismo por mí. Y tú y yo tenemos que entender eso. No te sientas mal cuando Dios te azote. Y Dios puede azotarte de muchas formas, en tu salud, en tu economía, con tus hijos. Pero en medio de todo eso, ocupamos aprender lo que dijo Job. Jehová Dios dio. Jehová Dios quitó. Sea el nombre de Jehová glorificado. Porque Job tuvo que pasar un proceso para poder conocer a Dios. Y muchos de nosotros, lamentablemente, hay un dicho que dice, hay gente que aprende con palabras y otras con golpes. Hay algunos de nuestros hijos que le podemos decir, mi hijo, siéntate, mi hija, siéntate, y lo hace. Y hay otros que hay que sacar que el cinto, la correa, la chancla, la vara, para poder corregirnos. Pero lo hacemos por amor. Y tú y yo tenemos que entender eso, que aunque Dios te azote, que aunque Dios te reprenda, Dios te ama. Y dice su palabra, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Todos nosotros queremos que Dios nos trate como hijos, que nos bendiga, que nos provee, que cuando esté enfermo luego responda. Queremos ese Padre. Pero dice el Señor, si soportan la disciplina, los voy a tratar como mis hijos. Porque los estoy formando para que sean mejores, porque los estoy limpiando. Dios no nos castiga, Dios no nos no obra en contra de nosotros para mal. Todo lo que Dios permite que pase en nuestras vidas conforme a su propósito, aunque sea duro, aunque sea difícil, o sea complicado, es para que su nombre sea exaltado y glorificado. Es para que Él sea formado en nosotros. Y tú y yo tenemos que tener eso bien claro. Dice, pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y eso es duro. Está diciendo el Señor, no son legítimos, no son los hijos legítimos. ¿Verdad? Por eso pasan muchos problemas. Lo he visto. Lo he visto bueno, lo viví yo en mi casa con mi padrastro, que cuando nos llamaba la atención, ¿qué creen que hacía mi mamá? Le salía el león que traía de ella. ¿Y qué frase usaba? Es que no son tus hijos. Yo los corrijo porque son. ¿Cuántos de ustedes como padres les gustaría que alguien más corrija a sus hijos? Nadie. Nosotros somos los que corregimos a nuestros hijos. Y nosotros como hijos de Dios vamos a ser corregidos por Él. Porque Él te corrige en amor, Él te corrige en transformación. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos venerábamos. Levanta la mano al que le dieron con el cinturón, o con la chancla, o con el cable. ¿A cuánto nos corrigieron, nos disciplinaron? Y aún así fuimos o somos tremendos. Y decimos, gracias por los padres que tuvo, que fueron duros y estrictos, pero hicieron quién soy yo. Dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos?
Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Y así nos pasó lamentablemente, que a veces estaban enojados y se desquitaban con uno. Pero Dios no es así. Dios no te corrige en enojo, en venganza, en desahogarse. No, Dios te corrige para que tú mejores, para que tú cambies, para que tú seas transformado. Pero esto para lo que no es provechoso. Que diga, esto para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿Verdad? Por eso nuestros niños, cuando los regañamos, los castigamos, ¿qué hacen? Lloran, se molestan. Dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Miren, yo recuerdo cuando era niño, nosotros pues nacimos en Guadalajara, Jalisco, y mi mamá, la familia de mi mamá, ellos nacieron cerca del estado de Colima, y en las vacaciones íbamos, y en una de las veces que unos tíos fueron, pues dijo, nomás cabe uno, y no era yo solo, era yo y mi hermano. ¿Y qué creen que hice? Me fui y dejé a mi hermano. Yo me fui a disfrutar de las vacaciones, el paseo. ¿Qué creen que hizo mi mamá para la próxima? Me dejó a mí y se fue a mi hermano. Y me acuerdo que lloré, me senté a mi hermano, y decía, mi hermano me quiere. Ahí sí había espacio para que yo también fuera, y no me dejó ir. Pero ¿qué aprendí de ahí? A no dejar a mi hermano, a estar con él. Tanto aprendí eso que recuerdo cuando nosotros, yo y mi hermano, cruzamos el desierto, cruzamos por el Sázabe. Yo tenía 14 años, él tenía 12 años, veníamos nomás nosotros dos solos como familia, con otro grupo de más personas. Y cuando veníamos cruzando, me acuerdo, veníamos en una camioneta y como 50 personas atrás, nos venía siguiendo migración y choca la camioneta con un carro, todos salen corriendo y yo también. Pero en el que iba corriendo, ¿de qué me acordé? De mi hermano. ¿Y qué hice? Me regresé, me esperé a que él llegara. Entonces ahí miramos que la corrección nos ayuda. Para mí lo que Dios nos corrige y hace en nuestras vidas es para nuestro bien. Y quiero resumirte la historia que todos nosotros nos conocemos de Jonás y el gran pez. Algunos creen que es una ballena, pero la Biblia no dice que era una ballena, sino que habla que es un gran pez. Y Jonás tuvo que pasar un proceso como muchos de nosotros en la iglesia vamos a tener que pasarlo o lo estamos pasando. Dice la palabra de Dios ahí en Jonás 1 y 2 que Jonás era un profeta, Dios le encomienda una tarea, le dice, quiero que vayas a Nínive, y decidió ir a Tarsis. Es como si el Señor nos dijera, quiero que vayas a Phoenix y nos vamos para Nogales. Eso hizo. Y creo que todos conocemos la historia, lo que tuvo que pasar en Jonás. Lo echaron del barco, un pez se lo comió. 3 días estuvo adentro del estómago de ese pez. Al tercer día clamó a Dios, pidió perdón. Y ese pez fue y lo llevó. Y ahí lo vomitó. ¿Y qué hizo Jonás? Lo que el Señor le había pedido al principio. Pero ahora, vomitar. Y espero que reciban bien esto de parte de Dios y principalmente también de mí. Espero no se malentienda lo que les voy a decir. Cuando yo me convertí, si hay algo que yo quería hacer era compartir el Evangelio. Y el hermano que me trajo a la iglesia nos íbamos con él afuera del Food City, de Ranch Market, damos clases de folletos.
para ofrecerles un estudio, y la gente me acuerdo, pues la gente te rechaza y te dice, no, yo pertenezco a otra religión, no quiero saber nada. Yo me acuerdo, yo me sentía triste, me sentía muy mal, porque la gente no me recibía, y yo decía, es que yo les estoy ofreciendo algo bueno, yo creo que ellos tengan lo que yo he recibido, que puedan ser libres, así como el Señor me hizo libre. Y me acuerdo de este hermano, me dijo, Oscar, no te sientas mal, no te sientas triste, no te están rechazando a ti, están rechazando a Jesús. Y hemos estado hablando de cómo nuestra alma es lastimada, y todos nuestra alma, nuestro corazón se lastima dentro y fuera de la iglesia, dentro y fuera del liderazgo. Y en este proceso que Dios ha estado también trayendo sanidad a mi vida, el Señor me hizo entender algo. Y espero ustedes lo puedan entender. No de una forma de un regaño, no de una forma de despecho, no de una forma de hacernos sentir mal, sino de lo que Dios quiere hablarnos. Muchas veces he orado, le he dicho, Dios, ¿qué pasa? La gente te servía, tenía ministerios, tenía cargos que no han dejado. Veo que la gente no quiere trabajar, Señor, no quiere trabajar conmigo. Y no estoy hablando de que justifico los errores que yo he cometido como pastor y como líder. Pero en medio de eso, Dios me recordó cuando yo daba los boletos y me dijo de esto: Oscar, no te preocupes. No están diciendo que no quieren trabajar contigo, están diciendo que no quieren trabajar para ti, porque una es la obra. Y la verdad que eso me dolió más en el corazón, porque a veces pensamos que estamos diciéndole no a un pastor, no a un ministerio, pero la realidad es que le estamos diciendo no a Dios. Y les hablo de que yo también lo he hecho, donde me he molestado y me he sentido mal y digo, ya no voy a apoyar, ya no voy a ayudar en esto. Y el Señor me dice, no, tienes que entender que no lo haces para ningún hombre, ni para ninguna institución, lo haces para mí. Y cuando tú dices no, me estás diciendo a ti no. Y espero que el que tenga, como dice la palabra, oídos, oiga lo que el Espíritu le está dando. Dios nos corrige, Dios nos llama la atención. Y miramos aquí en Jonás 3 que Dios manda a Nínive a predicar la palabra y dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. No sé cuántas veces es la que Dios te está hablando hoy de que le sirvas, de que te entregues a Él. No sé si sea la primera, la segunda o la tercera. Diciéndole, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande, extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminando de un día, y predicaba diciendo, fíjense lo que predicaba Jonás. No le predicaba diciendo, Cristo los ama, Cristo vino a sanarlos, Dios va a restaurar su familia. ¿Cómo dice que eso era su mensaje? Que claro, dentro de lo que Dios hace eso. Pero el enfoque principal del Evangelio es que nos arrepintamos y volvamos a Él. Por eso dice que Jesús predicaba, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y lamentablemente vivimos en un tiempo donde solamente predicamos milagros, señales, bendiciones. Pero Dios ocupa cambiarnos, transformarnos. Por eso el Señor le dice aún a aquella mujer, vete y no peques más. No solamente le perdonó, no solamente cerraba a la gente, sino les decía,
tu fe te ha salvado. Porque si algo que Jesús quiere traer a nuestras vidas es salvación. Y esto es lo que predicaba Jonás. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Fíjense, esa era su predicación. ¿Qué predicaba? De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Es como si hubieran dicho, de aquí a 40 días se va a morir. ¿Cuánto nos gustaría esa palabra profética en nuestras vidas? Porque era un profeta, era un mensaje de parte de Dios. Pero era Dios que quería traer corrección a la ciudad de Nínive, a cada uno de los que estaban ahí. Dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre su ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cubran de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? El mensaje no era agradable. Lo que te estoy hablando a lo mejor ahorita no es agradable, no es lo que te gusta escuchar. Pero el resultado de lo que hace la palabra de Dios, eso es agradable, eso es hermoso, eso es bello. Y dice, y vio Dios lo que hicieron. Dios mira lo que tú haces con lo que se te está hablando, con la corrección que Él trae a tu vida. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Y no les hizo. Tú y yo tenemos que entender eso. Tal vez estamos ahorita dentro del pez. Hay que arrepentirnos, volvernos a Él y decirle, Señor, ten misericordia de mí, perdóname. Me vuelvo de mis opiniones, mis pensamientos. Quiero vivir por ti y para ti. Y les aseguro que Dios va a hacer algo diferente. Porque dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 7:14: si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nuestros amigos que están aquí el día de hoy el Señor quiere traer salvación a sus vidas. Lo único que tienen que hacer es arrepentirse del estilo de vida que han llevado, pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, te necesito, confieso que soy pecador y solamente tú puedes salvar mi vida. Ya no quiero vivir igual. ¿Y qué crees que hace el Señor? Te perdona y empieza ese proceso en tu vida para que tú te conviertas en un hijo o una hija de Dios. En la Nueva Traducción Viviente dice, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraran y buscaran mi rostro y se convirtiesen de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y hoy quiero regalarle algo a la iglesia que el Señor me ha mostrado. Últimamente he hecho un ayuno de 3 días, hermanos, ¿y qué creen que ha pasado? Nada. Y yo digo, hermano, esto va pasando. Y el Señor me mostraba en este versículo que no importa qué tanto tú ores, no importa qué tanto tú eres, hay cosas que tienes que vivir en eso. Y dice, si mi pueblo se humillare, no nada más es decir, Señor, humíllate, y oramos,
Y no nada más que busquemos su rostro, porque esos pasos somos buenos para hacerlo nosotros. Nos está pasando una situación, una crisis, y lo hacemos. Nos humillamos, invocamos su nombre, oramos, buscamos su rostro. Pero el Señor me decía, te falta algo. Por eso no puedo contestarte. Y dice, y si se convirtieran de sus malos caminos. Y ahí está el problema de nosotros, que queremos seguir viviendo la vida que llevamos, falta de perdón, en rencor, hablando mal de otros. No nos arrepentimos de eso. Si no cambiamos nuestros malos caminos, no tendremos esa sanidad y ese perdón de Dios para nuestra vida. Esta semana estaba leyendo ahí en los libros de Reyes la historia de un rey llamado Acab. Acab es conocido porque era el esposo de Jezabel. Y Acab hizo varios pecados, o cometió varios pecados. En uno de esos le perdonó la vida a un rey que era su enemigo, cuando Dios le dijo, acaba con todos. Y vino el mal sobre él. Pero dice que se arrepintió, oró, ayudó. Y Dios lo restauró. Pero a lo poco, dice que le quitó las tierras a un hombre. Ahí en las tierras de ese hombre, ahí lo mató. Él no se volvió de sus malos caminos, sino de sus malos caminos. ¿Y qué pasó? Dice que así como murió aquel hombre, así murió Acab. Dicen que los perros lamían su sangre. Nosotros creemos que podemos jugar con Dios, hermanos. Y con todo amor le digo, hermano, no nos descuidemos. Lamentablemente, yo he visto muchas cosas malas que han pasado en familias que se han descuidado, que se han apartado del Señor, que descuidan su relación con el Señor, con servirle al Señor, y que lamentablemente ahorita no están en el camino de Dios. Es más, se han divorciado, viven en el mundo plenamente. Sus hijos han sido destruidos. Yo lo he visto. Y me duele, hermanos, me duele. Porque lo hemos dicho, que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Y el enemigo no solamente quiere desanimarte, no solamente quiere que dejes de servirle a Dios. Satanás quiere destruirte. Satanás quiere matarte. Hasta que él logre eso, él va a estar bien. Él quiere que tu alma se pierda. Y a nuestros amigos que están aquí, Dios les está dando la oportunidad de abrazar su misericordia, de venir a Él. A veces pareciera que es algo duro, pero es algo hermoso lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer en sus vidas. Dios va a cambiar todo ese dolor, todos esos vacíos que hay dentro de ustedes. Yo lo puedo decir por experiencia. Es hermoso servirle a Dios. Es duro, es complicado, es cansado, llora uno, reniega. Pero es hermoso estar en el camino de Dios. Es hermoso saber que Él nos escogió. Pero dice su palabra que muchos son los llamados. Todos ustedes tienen un llamado de parte de Dios, pero pocos. Y he aprendido, hermanos, a amarlos, a bendecirlos, a pedirle a Dios que Él trabaje con ustedes, porque muchas veces lo he querido hacer en mi emoción, en mi sentimiento, y no funciona, dañamos y afectamos. Dios, en su amor, en su gracia, cuando trabaje en nos corrige y cumple su obra en nosotros.
En segunda de Crónicas 39 dice: porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos y volverán a esta tierra. Amigos que nos acompañan y nos escuchan el día de hoy, si ustedes se vuelven a Dios, si ustedes toman esa decisión, aunque ustedes digan: es que yo no sé cómo, es que yo siento que yo no puedo. No se preocupen, no es por sus fuerzas, no es por mis fuerzas, es por lo que el Espíritu Santo va a hacer en sus vidas. Pero si ustedes hoy vienen y claman a Dios por misericordia, hoy quiero dejarles saber que van a encontrar misericordia. Todo eso que nos tiene cautivos, el pecado, las adicciones, la depresión, la ansiedad, todo eso que nos tiene cautivos, presionados, nos va a soltar. Porque hace unos momentos cantábamos, no solamente porque lo cantábamos, sino porque la palabra de Dios dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Por eso cuando Pablo y Silas estaban cantando en la cárcel, estaban encadenados, estaban ahí presos. Ellos empezaron a adorar y glorificar a Dios. Ahí era una atmósfera de cárcel, de muerte, de pecado, de mal. Pero ellos cambiaron esa atmósfera. Hicieron que esa cárcel se convirtiera en casa de Dios y puertas del cielo. Empezaron a adorar, a glorificar a Dios. Y dicen que esas cadenas, de las cadenas que traían, fueron limpias. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Dice: porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a Él. Como les digo, yo no anhelo ni espero que este mensaje diga: ay, qué suave. Pero de este hombre Acab lo entendí. Dice que Acab, donde muere y va a ir a la guerra, dice que ahí tenía muchos profetas. Y le dijeron: Jehová dijo que vayas, vas a vencer. Acab era el rey de Israel. Y el rey de Judá le dice: no habrá otro profeta más para que consultemos. Y encontraron un profeta llamado Micaías. Y el rey dijo: no, porque siempre me predica cosas malas, siempre me profetiza cosas malas. Y no era que le estaban profetizando cosas malas, es que Dios quería corregirnos, es que Dios quería que se volviera a Él, es que Dios quiere enseñarnos lo que está mal de nosotros, que ocupamos cambiar. Dice que llegó Micaías y le predicó, le dijo: sí, ven, vas a ganar una guerra. Dice que el rey dijo: no, quiero que me digas realmente lo que Jehová te ha dicho. Y en pocas palabras dijo: así como tú hiciste con aquel hombre, así te va a pasar. Y se enojó el rey y mandó a que lo metieran a la cárcel. Y le dijo: nomás le den agua y pan, allá téngalo por lo que no profetizó. Hablar el mensaje de Dios, lo que Dios nos habla, no es fácil ni sencillo, pero vamos a hablarlo, porque Dios está tratando con tu corazón, porque Dios está corrigiendo. Y hoy quiero hacer dos oraciones. Primero, quisiera orar por nuestros amigos que nos acompañan el día de hoy. Dice su palabra: hoy es el día de salvación. Dios quiere ofrecerles su gracia y su misericordia el día de hoy. Y nosotros queremos orar por ustedes. No se preocupen en que a lo mejor digan: es que yo no puedo cambiar estas cosas, yo no puedo dejar esto. Así estamos todos nosotros, hay cosas con las que batallamos, pero Cristo nos está ayudando a cambiar y dejar. Pero hoy quiero invitarte a que tú abras tu corazón y digas: Dios, hoy yo quiero entregarte mi vida.
verdad hoy Dios está haciendo un llamamiento a aquellos que no han entregado su vida a Jesucristo, aquellos que todavía no han sido bautizados en el nombre de Jesús. Dios les está haciendo un llamamiento. Yo quiero orar por ustedes para que Dios les cubra. Yo quiero que Dios les guarde. Y quiero invitarlos, si nos acompañan nuestros amigos, vengan, queremos orar por ustedes. Vengan, díganle: Señor, aquí estoy. Padre, yo quiero que mi vida cambie, yo quiero que mi vida sea transformada. Te invito, ven. No tengas miedo, no tengas temor. Ven, entrégale tu vida al Señor. Tal vez te da miedo, tal vez te da vergüenza, pero hoy Dios te está dando una oportunidad. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Miramos lo que pasó con Nínive, porque venía la destrucción a ellos. Se arrepintieron, se volvieron a Dios y Dios les perdonó. Y hoy el perdón de Dios